Para ampliar este tema estamos en comunicación mediante videollamada con Sebastián Busten, es neumonólogo. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Evangelina. Un Muchas gusto. gracias, igualmente. Bueno, en principio, confirmar estas estimaciones que se están dando a nivel nacional de un incremento de casos, particularmente en este invierno. Sí, es lo que se está viendo en los consultorios, tanto en los consultorios clínicos como en lo que hacemos la especialidad en enfermedades respiratorias, un incremento en la cantidad de casos de infecciones respiratorias, virales y bacterianas. Esto es lo que suele verse durante la época invernal, casi todos los años, pero lógicamente que saliendo de la pandemia del COVID, ahora impacta en forma mucho más importante porque lógicamente se ha retomado el ritmo normal de lo que antes eran las infecciones respiratorias invernales, ¿no? ¿Y hemos perdido las defensas para ese tipo de enfermedades o han disminuido esas defensas? No, probablemente lo que hay es una variación cíclica en donde lógicamente durante la época de la pandemia se tomaban una serie de medidas que actualmente no, como el uso de barbijo, el distanciamiento, el aislamiento de los pacientes sintomáticos respiratorios. Y ahora, digamos, al no tomarse todas esas medidas, la circulación viral es mucho mayor y el contagio es mucho mayor. ¿Cuáles son las más contagiosas de estas enfermedades y que ustedes están notando con un mayor incremento en los consultorios? Bueno, las enfermedades virales son las que tienen un mayor número de contagios. No sabemos precisamente cuáles son los virus circulantes. En las pequeñas muestras que se han tomado, se ve que, por ejemplo, el virus influenza, que es el virus de la gripe, también hay algunos casos del virus COVID y hay múltiples virus en donde uno no tiene la posibilidad de censarlos con hisopado o con pruebas que nos certifiquen qué tipo de virus es. Los virus son muchos, se llaman rinovirus, adenovirus, etcétera, digamos. Sí hay una vigilancia más estricta en lo que son niños, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio, y en los adultos sobre todo se hace el censeo de COVID y del virus influenza, ¿no es cierto? ¿Y ante qué síntomas hay que, bueno, justamente asistir a una consulta médica? Sí, eso es muy importante. Los síntomas de las virosis respiratorias son parecidos en todas. Generalmente dan síntomas de resfrío, es decir, congestión, mucosidad en la nariz, dolor de garganta, tos, que al principio es irritativa, seca, y después puede ser una tos con producción de moco. Esos son síntomas de vía aérea superior. Pero ocurre en algunas virosis que también dan virus de vía aérea inferior, o lo que son más comúnmente llamadas bronquitis. Sensación de falta de aire, mucho tos, a veces chillidos en el pecho. Y esto a veces ocurre en pacientes que no tienen enfermedades respiratorias previas y en otros pacientes que tienen enfermedades respiratorias previas como alergia, asma, EPOC, en donde empeoran su condición de base. Siempre que el paciente tenga comorbilidades, es decir, tengan enfermedades que con las virosis pueden realmente empeorar, en pacientes cardiológicos, respiratorios crónicos, diabéticos, obesos, lo ideal es la consulta precoz para, si se pueden tomar medidas, tomarlas y evitar que se compliquen las enfermedades de base. En los pacientes que no tienen enfermedades de base, es decir, que son sanos, uno puede hacer un tratamiento sintomático inicial, pero si el paciente continúa febril, empeoran los síntomas, empeoran las características del catarro, la falta de aire, aparece dolor torácico, de pecho o en la zona facial, siempre lo ideal es hacer una consulta médica. ¿Y estamos a tiempo de vacunarnos para esta temporada? Porque destacábamos esto, que a nivel nacional se está indicando y solicitando que la población se vacune contra la neumonía, contra la gripe. Bueno, la vacuna antigripal, lo ideal es hacerlo al inicio de la temporada. Es decir, fines de marzo, abril. Siempre hay tiempo para vacunar, digamos. Hay que recordar que para que la persona genere anticuerpos demoran unos
15 días, Ujú. y a veces ocurre que los pacientes, digamos, entre que se aplican la vacuna y esos 15 días para generar anticuerpos, desarrollan virosis respiratoria y muchas veces la gente suele, digamos, Asociarlo. después culpar a la vacuna Claro. y no quiere vacunarse posteriormente. Es decir, Ujú. la persona que se vacuna tiene que saber que se está vacunando en plena época, digamos, De donde hay circulación. muchas virosis respiratorias y a veces no llega a tiempo. En Sí. cuanto a la vacuna antineumonía, no hay un periodo, es decir, todas las personas que tienen indicada esta vacuna, que son mayores de 65, menores de 2 años, o entre esas edades que tengan enfermedades crónicas, diabetes, cardiopatía, enfermedades renales, enfermedades que disminuyen las defensas oncológicas, etcétera, deben recibir las dosis de vacuna antineumonía, que hay dos fundamentales, que son la Prevenar 13 o la contra 13 serotipos y una contra 23 serotipos. Es decir, estas se aplican una y posteriormente la otra, y esos deberían poder vacunarse. Excelente, como siempre, Sebastián Gusten, neumonólogo, gracias por este contacto y por toda la información que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias a vos, Angelina, por poder difundir este tema y las medidas para prevenir, que lógicamente que son las que conocemos del COVID, ¿no? Exactamente. El distanciamiento, aislamiento, barbijo, lavado de manos, etc. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Y justamente